todos, mi nombre es Luisa Echeverría King, soy directora ejecutiva en la red Diplocientífica y también soy directora de Diplomacia y Cooperación Científica Internacional en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. En el marco de esta breve intervención les quiero hablar un poco de lo que está sucediendo en el ecosistema de América Latina y el Caribe cuando hablamos de diplomacia científica. ¿Qué ha venido sucediendo en los últimos años? Les quiero decir algunos hitos que considero interesantes para la discusión que vamos a tener en el marco de este espacio. Bueno, lo primero es que en el año 2018 muchos de ustedes conocerán los lineamientos para una estrategia de diplomacia científica que se generaron en Panamá, adscritos a Cancillería en Panamá. También desde el año 2019 tenemos en la región, en Sao Paulo, Brasil, una escuela de diplomacia de la ciencia y de la innovación adscrita a la Universidad de Sao Paulo. Desde el año 2019 vienen realizando capacitaciones, talleres virtuales y presenciales. Este año realizaron un taller virtual sobre diplomacia de la innovación con enfoque hacia la inteligencia artificial y vienen capacitando a personas a nivel global en estos temas, principalmente mostrando las capacidades de Brasil hacia el mundo. También otro hito interesante es que en el año 2020 se creó la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia en la UNAM, en México, que es un ejemplo muy interesante de diplomacia científica a nivel de ciudad. Y también es interesante que reflexionemos cómo la ciencia puede vincularse con el patrimonio científico también, cómo la diplomacia científica, se puede conectar con el patrimonio científico. También en nuestro país, Colombia, hemos tenido avances en la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica. Primero creamos en el año 2020 una mesa intersectorial de diplomacia científica para Colombia, que ha tenido un impacto interesante, ¿no? También discusiones, eventos, ejercicios también descentralizados de la mesa intersectorial y se han avanzado documentos que todavía están en discusión de cara a una estrategia nacional, pero también a una política de internacionalización de la ciencia, la tecnología, la innovación y la diplomacia científica. Tenemos otros actores interesantes en la región como el IAI, el Instituto Interamericano para el Cambio Global, que tiene fellowships, que tiene también un centro de capacidades muy interesante, que pronto abrirá también un curso autogestionado en diplomacia científica para el cambio global. Otro hito interesante también fue que Perú en el año 2021 ha publicado sus lineamientos estratégicos de diplomacia de la ciencia, tecnología e innovación y que estuvieron vigentes entre el año 2021 y el año 2023. También observamos el rol de redes como Diplocientífica, de INSA también en la región, de la OWSD, la Organización Mundial de Mujeres en Ciencias en el Mundo del Desarrollo, y también el establecimiento del punto focal para América Latina y el Caribe del Consejo Científico Internacional. Estos son hitos interesantes porque son escenarios, también la red de la Global Young Academy, porque son escenarios y plataformas donde científicos se conectan y al mismo tiempo están compartiendo información y capacitación en torno a temas asociados a la diplomacia científica. También en el marco de estas redes y de estas plataformas se han realizado diversas publicaciones de interés para todos ustedes. Igualmente vemos el dinamismo en la región frente a proyectos de vinculación con la diáspora científica. Vemos a diferentes países que ya tienen sus programas de vinculación con la diáspora científica, recordándoles a ustedes que la diáspora científica es un puente, ¿no?, para acceder a la diplomacia científica y sobre todo es un puente que nos conecta, ¿no?, para la gestión de recursos internacionales. Hemos tenido también otros espacios muy interesantes, principalmente gestionados también por el IAI, por el Instituto Interamericano para el Cambio Global, como un taller para estuarios y manglares en Panamá, diplomacia científica para estuarios y manglares, que se hizo este año, en el año 2024. El año pasado también hubo un taller muy interesante, un workshop para policymakers, gestionado por el IAI. Y bueno, desde nuestra red también Diplocientífica hemos participado en diversas publicaciones clave para la región, recomendaciones también
para policymakers en la gestión de la Amazonía, ¿no? Como área clave de conservación. Y también este año tuvimos una publicación muy interesante de recomendaciones de cómo podemos gestionar los estuarios y manglares, cómo los podemos conservar en el marco de estos procesos, utilizando, ¿no?, la diplomacia científica, pero en articulación con diferentes actores en la escena política, científica y sobre todo también diplomática. Estas publicaciones las sacamos con diversos socios como el IAI, que es un socio clave de nosotros en estos ejercicios de divulgación. Hemos escuchado a Luisa, quien nos ha contado sobre lo que ha sido el desarrollo de la diplomacia científica en América Latina y el Caribe en los últimos años. Y es innegable la relevancia de la diplomacia científica y también de la ciencia abierta en el mundo actual. Por un lado, tenemos la diplomacia científica que permite a los países abordar conjuntamente los retos mundiales como el cambio climático, las pandemias y la seguridad alimentaria. Pero por otro lado, tenemos la ciencia abierta que puede contribuir a la búsqueda de soluciones a esos retos globales porque promueve una ciencia más accesible, más colaborativa, inclusiva, responsable y transparente. Todo esto nos llevó a varios miembros del Observatorio de Diplocientífica a proponer este trabajo titulado El necesario vínculo entre ciencia abierta y la diplomacia científica, una perspectiva latinoamericana, que fue publicado en junio de este año. Fue un trabajo de más de un año que actualmente está disponible para ustedes en la revista Frontiers. Es un trabajo que también se ha hecho con el apoyo del Software Sustainability Institute en UK. Ahora, quiero en esta parte darles una motivación sobre este trabajo y también explicarles un poco cuál fue la metodología utilizada. Para que la ciencia abierta se convierta en una norma, es importante apoyar aquellas iniciativas y organizaciones que la promueven y al mismo tiempo asegurarse que existan puentes con otros stakeholders interesados en la ciencia abierta, como los responsables de políticas públicas y la toma de decisiones. Esta transición hacia la ciencia abierta puede verse facilitada en gran medida si se aprovechan las capacidades diplomáticas para tender puentes en los intereses nacionales e internacionales. Entonces surgen dos preguntas. ¿Cómo puede la diplomacia científica apoyar y reforzar el movimiento de la ciencia abierta? ¿Y cómo puede aprovecharse la ciencia abierta para apoyar la toma de decisiones, los recursos de conocimientos y los marcos de gobernanza de la diplomacia científica? Es indudable que América Latina ha sido un ejemplo mundial en todo lo que se refiere a temas de acceso abierto. Podemos nombrar ejemplos e iniciativas como la referencia junto con Red Clara, Cielo, Latindex, Redalic, entre otros, con muchos de estos actores participando en lo que fueron las recomendaciones para la ciencia abierta de la UNESCO en el 2021 y muchos más promoviendo estas recomendaciones actualmente en la región. En los últimos años, muchos de los frameworks de ciencia abierta se han desarrollado en los países del norte global y es válido que como comunidad nos hagamos la pregunta de si estos frameworks se adaptan a las realidades y a las necesidades locales. Una realidad en Latinoamérica que implica capacidades homogéneas en cuanto a ciencia y tecnología, unidas a variaciones en la financiación, las infraestructuras y la accesibilidad a los recursos. Porque los retos pueden ser globales, pueden ser mundiales, pero a menudo las soluciones son regionales, porque la realidad es muy diferente. Así que bueno, tenemos retos mundiales, pero respuestas locales. Y es allí donde el link con la diplomacia científica puede jugar un rol bastante importante, sobre todo en estos momentos donde varios países de la región latinoamericana avanzan en el desarrollo de políticas e iniciativas de acceso abierto y datos abiertos. La adopción de prácticas y tecnologías digitales como Zenodo, Archive, OpenReview, entre muchas otras, implicará innegablemente el desarrollo de políticas y la coordinación con gobiernos y organizaciones internacionales. Implicará crear espacios de colaboración que van mucho más allá de las paredes de las universidades, así como normas y marcos jurídicos que van mucho más allá de lo local, porque la ciencia ya no se hace de manera individual, de manera local, es una ciencia colaborativa e internacional. Entonces, este estudio en particular se hizo con el principal objetivo de evaluar si las organizaciones no gubernamentales que promueven la ciencia abierta en la región utilizan la diplomacia científica para alcanzar sus objetivos y, en caso afirmativo, cómo lo están haciendo. Se dio prioridad a organizaciones no políticas debido a su estabilidad institucional en la región. Se empleó un enfoque de métodos mixtos que incluye una encuesta cuantitativa y también dos grupos focales
cualitativos. La recogida de datos se llevó a cabo entre julio y octubre del 2023. Se obtuvieron más de 250 respuestas a la encuesta y luego de aplicar ciertos criterios de inclusión que incluían que las personas estuvieran en posición de representar a la organización eh, y que no tuvieran y que tuvieran un vínculo claro con América Latina y la ciencia abierta. Una vez filtradas estas respuestas, se seleccionaron 50 respuestas para el análisis que incluían ONGs, sociedades científicas, servicios de publicación e investigación, organizaciones de infraestructuras de investigación, instituciones que realizan investigación, instituciones de educación superior. Y posteriormente se hicieron dos grupos focales en los cuales participaron tres expertos en cada uno de ellos en ciencia abierta. Como podemos ver en la gráfica que está acá, los participantes en la encuesta muestran un sesgo geográfico en cuanto a su país de residencia, con una representación predominante en Brasil, Chile y Argentina, que en su conjunto conforman lo que son 2/3 de las respuestas recibidas en la encuesta. La región andina solo estuvo representada por Colombia, Ecuador y Costa Rica. Esto puede ser un sesgo en la recolección de datos o podría también evidenciar cuáles son los países en los cuales hay mucho más movimiento en el área de ciencia abierta. Antes de pasar a los resultados, es también importante mencionar que el estudio tuvo en cuenta tres ejes para trazar un mapa de actividades de organizaciones en relación a la diplomacia científica. Este mapa ha sido, o este framework ha sido propuesto por Flynn and Strater y es un framework que tiene tres ejes: acceso, promoción e influencia. Acceso, es decir, garantizan estas organizaciones que promuevan la ciencia abierta sus actividades el acceso a los recursos mediante colaboraciones bilaterales o multilaterales. En cuanto a promoción, promueven estas organizaciones la labor de la ciencia abierta nacional o regional en los debates mundiales. Y en cuanto a influencia, es que interactúan estas organizaciones con la sociedad, con los responsables políticos y los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional o regional. Ahora vamos a pasar a lo que es la sección de resultados sobre el estudio. Encuesta cuantitativa nos permitieron evaluar las percepciones alrededor de la ciencia abierta de estas 50 organizaciones, tanto lo positivo como lo negativo, así como el uso de estrategias de diplomacia científica en la consecución de sus objetivos de ciencia abierta y su interacción con otros actores. En cuanto a las percepciones de la ciencia abierta, la principal barrera a la ciencia abierta reportada fue la resistencia cultural dentro de las instituciones, por ejemplo, la reticencia a incorporar nuevas prácticas o procesos. Seguida de cerca fueron las restricciones financieras, por ejemplo, las tasas para publicar en revistas de acceso abierto, y finalmente la falta de reconocimiento como métrica profesional, por ejemplo, como las contribuciones a la ciencia abierta o el uso de los principios de la ciencia abierta no se tienen en cuenta para conceder fondos o ascensos, generalmente en estas organizaciones. En general, la ciencia abierta es considerada como positiva y los efectos positivos de la ciencia abierta más citados fueron la igualdad de oportunidades para acceso a la información, la mayor visibilidad de las revistas científicas y mayor reproducibilidad del trabajo científico y establecimiento de nuevas colaboraciones. Sin embargo, pues también es importante señalar que el 54% de las organizaciones encuestadas también expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos de la ciencia abierta en su trabajo científico. Y estas preocupaciones abarcaban cuestiones como la privacidad de los datos sensibles, la soberanía de los datos, la apropiación del trabajo científico y la calidad de los datos científicos, entre otros. Interesantemente, las organizaciones que tienen un alcance internacional, o sea, que trabajan con organizaciones en países fuera de Latinoamérica, pues reportaron menos percepciones negativas de la ciencia abierta en comparación con sus contrapartes nacionales y regionales. Y aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa, pues sugiere el potencial impacto mitigador del compromiso internacional sobre las percepciones negativas de la ciencia abierta. Bueno, como mencionó Reina anteriormente, el estudio evaluó las estrategias de diplomacia científica usadas por estas organizaciones usando el marco de clasificación de Flynn and Strater en acceso, promoción e influencia. Como podrán ver acá en esta gráfica,
El acceso surgió como el objetivo más común de la diplomacia científica, sin que ninguna organización se dedicara únicamente a la promoción o a la influencia. Sin embargo, el 56% participaba en las tres categorías. La prevalencia del acceso coincide con los objetivos declarados por las organizaciones, centrados principalmente en la difusión, la promoción y la formación en ciencia abierta. Entre las iniciativas declaradas destinadas a garantizar el acceso a los recursos para mejorar las capacidades de innovación y competitividad del país y de la región, se incluyen la formación, el establecimiento de colaboraciones internacionales, el acceso a hardware o software, la investigación en ciencia abierta y el desarrollo de repositorios. Y bueno, finalmente queríamos entender un poco cómo son las interacciones de estas organizaciones con otras partes interesadas y preguntamos sobre su apoyo gubernamental, su colaboración con organizaciones internacionales y su participación en políticas de ciencia abierta a nivel local, regional e internacional. Curiosamente, las instituciones que organizaban actos de colaboración con organizaciones extranjeras tenían muchas más probabilidades de contribuir a las políticas de ciencia abierta, como se puso de manifiesto en una prueba de chi cuadrado, y esto subraya el papel fundamental de las actividades de colaboración internacional a la hora de facilitar el intercambio de ideas y estrategias para fomentar la agenda de la ciencia abierta. El estudio también mostró que hay una correlación entre las organizaciones que recibieron apoyo gubernamental y el impacto de la organización en la política de ciencia abierta. Esto implica que también, de cierto modo, está ligado como al gobierno, pues abre esas organizaciones a tener mayor impacto a las políticas de ciencia gubernamental. Este es como un pequeño resumen de los resultados de la encuesta cuantitativa que llevó a cabo en el estudio. Hola, mi nombre es Branislav Pantovic, soy el coordinador de comunicación de la Red de Diplomacia Científica en América Latina y el Caribe. También colaboro con el Centro de Diplomacia Científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global a través del programa de Fellowship en Ciencia, Tecnología y Políticas. Hoy quiero compartir con ustedes los resultados de dos grupos focales que realizamos en octubre de 2023. En estas sesiones participaron 6 expertas y expertos de Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y México, representando diversas perspectivas sobre ciencia abierta y su relación con la diplomacia científica. El objetivo de todo esto fue identificar los principales desafíos, oportunidades y estrategias para fortalecer la ciencia abierta en nuestra región. Cuando hablamos de los hallazgos claves, la ciencia abierta de la región, podemos primero decir que todos y todas coincidieron en que América Latina tiene una sólida tradición en acceso abierto a publicaciones científicas. Sin embargo, aspectos como la gestión de datos abiertos, la ciencia ciudadana y el desarrollo de infraestructura digital necesitan mayor atención. Como mencionó el participante 1, dijo, nuestra región ha liderado en publicaciones de acceso abierto, pero debemos ampliar esta experiencia a áreas como la gestión de datos. Además, destacó la necesidad de contar con materiales en español para que más personas puedan acceder a estas prácticas. A la hora de hablar sobre el papel de la diplomacia científica, las participantes señalaron que la diplomacia científica es clave para conectar actores locales con iniciativas globales. Esto permite un intercambio de conocimiento que beneficia tanto a la región como al ámbito internacional. En palabras del participante 4, que dijo, tenemos una perspectiva de desarrollo local y regional, pero siempre conectada a lo internacional. Construir confianza entre estos niveles hace que la ciencia abierta sea más visible. También se destacó que las alianzas internacionales pueden facilitar la creación de políticas públicas más adaptadas a nuestras necesidades, nuestros desafíos, ¿no? A la hora de identificar obstáculos,
Entre las barreras más comunes se mencionó la resistencia cultural dentro de las instituciones, la falta de financiación estable y la ausencia de conocimiento académico para quienes trabajan con ciencia abierta. Como señaló el participante 3, las barreras económicas y la falta de reconocimiento limitan la capacidad de las y los investigadores para participar plenamente en la ciencia abierta. Buenas prácticas y ejemplos son también un punto importante donde se destacó casos de éxito como el CERN-NASA Open Science Summit 2023 y las recomendaciones de la UNESCO en 2021. Pero también se mencionó la falta de una nube regional de ciencia abierta en América Latina, algo que podría beneficiar enormemente la colaboración entre países. En palabras del participante 2, es crear comunidades sólidas que compartan recursos e ideas es esencial para sostener la ciencia abierta a largo plazo. Entonces, la ciencia abierta y la diplomacia científica, en las palabras de los y las participantes, son herramientas que pueden transformar nuestra región. Avanzar en esta dirección requiere tres elementos claves. Se destacó como número uno, formación, es decir, capacitar a más personas con programas accesibles y adaptados a nuestras necesidades. Como número dos, se habló de financiación estable, contar con recursos sostenibles para proyectos innovadores. Y como número tres es reconocimiento, o sea, valorar el trabajo en ciencia abierta como mérito académico y profesional. En palabras del participante 6, la ciencia abierta no solo democratiza el acceso al conocimiento, sino que transforma los procesos científicos para hacerlos más inclusivos y representativos de nuestra sociedad. Con estos esfuerzos, América Latina puede convertirse en un modelo de referencia global, liderando con un enfoque colaborativo e innovativo. Gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Suárez, vicepresidenta de Diplocientífica y coordinadora de Relacionamiento Institucional de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Agradezco a los organizadores por convocarnos y a la audiencia. Y para continuar en línea con las presentaciones de mis compañeros y compañeras, me gustaría compartir las recomendaciones que surgieron a partir de los resultados de los grupos focales en el marco de la investigación que se mencionaba anteriormente, que realizamos sobre el estado de la ciencia abierta y la diplomacia en la región. Sobre todo en este caso, recomendaciones para las organizaciones que promueven la ciencia abierta. Como podrán observar, en primer lugar, lo que respecta a la abogacía, es clave participar en esas discusiones entre los gobiernos y con las organizaciones internacionales para destacar la importancia, los desafíos y los beneficios de la ciencia abierta, equilibrando sobre todo perspectivas locales e internacionales. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de las infraestructuras de investigación, estas suelen implicar varias partes interesadas y sobre todo requieren negociaciones a múltiples niveles, que es importante tener en cuenta. Por otro lado, en lo que respecta a la importancia de crear comunidades, es con foco específicamente en lo que tiene que ver con compartir recursos, buenas prácticas y establecer hojas de ruta. Alinearse también con otras iniciativas dentro de los países es importante y a su vez generar alianzas internacionales como por ejemplo con iniciativas globales o asociaciones estratégicas que tengan que ver por ejemplo sector público, sector privado, para compartir esos aprendizajes y recursos. También es importante garantizar la interoperabilidad que permite establecer estándares comunes en ese intercambio de datos y conocimientos. Por último, es relevante la formación, sin duda, sobre todo
también teniendo en cuenta otros actores del ecosistema de la ciencia abierta más allá de los investigadores, como gestores científicos, responsables políticos, para que pueda lograrse un impacto en sus actividades. La adopción de prácticas de ciencia abierta lleva tiempo, requieren cambios culturales e institucionales y sobre todo también aprendizajes de nuevas herramientas que hay que tener en consideración. Incorporar estas acciones, estas recomendaciones que mencionábamos, refuerza la capacidad de las organizaciones en promover la ciencia abierta de una forma más estructurada, inclusiva y sostenible. Como verán, Latinoamérica ha sido pionera en estrategias de acceso abierto por diversos factores que sobre todo han impulsado una visión colaborativa, solidaria de la ciencia, teniendo la necesidad de superar barreras económicas, creando plataformas innovadoras y considerando a la ciencia sobre todo como un bien común, además de mostrar el interés y relevancia de lo que tiene la diplomacia científica. Así que muchas gracias y doy continuación a mi próxima compañera. A las órdenes y hasta pronto. Saludos, mi nombre es la doctora Luz Cumba García, soy inmunóloga, comunicadora científica y asesora en política pública. Y hoy les voy a estar hablando un poco de algunas recomendaciones que nuestro artículo quiere proveer para formuladores de políticas públicas y tomadores de decisiones. La primera recomendación tiene que ver con la gestión de datos. Nosotros queremos que se desarrollen políticas públicas para proteger y definir metodologías adecuadas para la gestión de los datos y resultados científicos. Y a la misma vez que se aseguren que los datos sean estandarizados, accesibles, interoperables y reutilizables. La segunda recomendación tiene que ver con la infraestructura para la ciencia abierta. Queremos que se promueva la creación y se garantice el acceso a infraestructuras sostenibles necesarias para implementar prácticas de ciencia abierta, tales como repositorio y servicios en la nube. La otra recomendación que queremos proveer es el reconocimiento e incentivos. ¿Cómo se pueden crear políticas para reconocer e incentivar el uso de prácticas en la ciencia abierta en entornos académicos y de investigación? Y por último, la última recomendación tiene que ver con la financiación. Cómo proveer la asignación de más fondos para apoyar iniciativas y prácticas de ciencia abierta en la región. Las conclusiones de este artículo son muchas, pero quiero resaltar algunas que son las más importantes. Primero que todo, nosotros hablamos mucho de la sinergia entre ciencia abierta y diplomacia científica. La ciencia abierta y la diplomacia científica, ambas comparten muchos valores fundamentales, como la colaboración internacional, la transparencia y la promoción de políticas públicas informadas por evidencia. Estas dos prácticas se complementan al unir los sectores científico, político y social para abordar los desafíos globales. Otra recomendación que emerge de nuestro artículo es la adaptación a contextos locales. Ambas prácticas, tanto la diplomacia como la ciencia abierta, aunque tienen raíces globales, requieren enfoques personalizados y eso es algo que enfatizamos muchísimo en nuestro artículo. Esto para maximizar su impacto en regiones específicas como lo que es América Latina. En América Latina, la implementación efectiva depende de varias cosas, entre ellas un entendimiento profundo de las condiciones locales, qué es lo que afecta en esa región, y también estrategias adaptativas que respondan a necesidades y obstáculos regionales. Esas cosas hay que tenerlas bien presentes. Otra conclusión que emerge de nuestro artículo es el rol crítico de actores no gubernamentales, y eso lo vimos en las entrevistas y en las diferentes actividades que hicimos. Tanto como universidades como ONGs y otras instituciones no gubernamentales han desempeñado un papel esencial en suplir las deficiencias generadas por la inestabilidad política en la región, como ustedes muy bien saben, y la falta de continuidad en políticas del Estado. Estos actores no solo facilitan el acceso a recursos, sino que también contribuyen a conectar perspectivas locales con discusiones a nivel global.
Otra conclusión tiene que ver con los progresos y desafíos en América Latina. La región ha avanzado muchísimo, y eso lo sabemos, en lo que es la ciencia abierta y la diplomacia, particularmente en todo lo que tenga que ver con acceso abierto y repositorios. Sin embargo, todavía existe una necesidad urgente de fortalecer esos compromisos oficiales y los esfuerzos diplomáticos que consoliden estas iniciativas, promoviendo políticas que integren la ciencia abierta como una herramienta de desarrollo y cooperación internacional. También pudimos ver en nuestro artículo que hay unas prioridades estratégicas en los actores de ciencia abierta. Los hallazgos de nuestro estudio cualitativo destacan el acceso como la principal contribución de estos actores, abierto al marco de la diplomacia científica. Y a esto le sigue la promoción de mejores prácticas internacionales, seguido por la influencia en el diseño de políticas públicas. Entonces, aquí podemos ver una interconexión entre estas dimensiones, entre lo que es el acceso, la promoción y todo eso. Hay una conexión bien fuerte ahí. Otra conclusión es la colaboración flexible. Las perspectivas de científicos, formuladores de políticas y tomadores de decisiones van a diferir, y esto es algo normal. Pero la colaboración flexible y multidisciplinaria es esencial para alcanzar las metas en común, fortalecer los ecosistemas científicos nacionales y avanzar en los esfuerzos de política exterior. Em, de esa misma línea, nosotros con este artículo queremos fomentar y recomendar ampliar el alcance del análisis para incluir actores políticos y representantes internacionales, para explorar cómo esa colaboración en lo que es la ciencia abierta y la diplomacia puede influir en estas relaciones internacionales y en la toma de decisiones informadas por evidencia. Así que, en resumen, este artículo lo que queremos es que ustedes se lleven que hay una convergencia entre lo que es la ciencia abierta y la diplomacia científica, no solo para fortalecer los ecosistemas científicos, sino para contribuir al desarrollo nacional, regional, internacional, ofreciendo unas herramientas para abordar desafíos globales a través de un enfoque colaborativo y estratégico. Muchísimas gracias por su atención, gracias por atender nuestra sesión en este congreso. Les deseamos un tremendo congreso y que disfruten mucho de San Andrés. Hasta la próxima.